Bueno, buenas tardes, noches en esta, parece que volvemos a tener tarde de invierno. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Cerviño, que estábamos hablando, esta es la segunda o la tercera vez que viene ya por la fundación, la segunda vez que viene a presentar aquí los suyos, siempre es un acontecimiento. Tenemos también aquí a Francisco Laína, el que ha escrito el prólogo de este libro que vamos a presentar hoy. Y bueno, Francisco Laína, Ángel Cerviño, que tuvo en 1956, es artista visual, comisario, crítico de arte y sobre todo poeta. Y como poeta, para lo que nos interesa, quiero decir. Y como poeta ha escrito bastantes libros, es un poeta muy prolífico, ha escrito libros como Kama Sutra para Hansel y Gretel, El ave fénix solo caga canela, con el que ganó el premio de poesía Ciudad de Mérida, Porque hay poemas y no más bien nada, Salpica a Dios como un expresionista abstracto, Exogamia, Meltemi y tomas falsas, que creo recordar que se representaste aquí. ¿Puede ser? Puede ser, sí, no estoy seguro, pero puede ser, sí. La explotación industrial del gusano de seda y el que venimos a conocer hoy, Poco Lázaro, publicado en Editorial Dinema. Yo creo que ya solo con oír los títulos de estos poemas ya nos podemos hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar esta tarde, de la ironía y lo filosófico. Así que no hago esperar más. Ángel, cuando quieras. Bueno, hoy tenía que estar aquí conmigo, me suena mucho, ¿qué tal soy? ¿Bien? Sí. Tenía que estar aquí conmigo el editor, Antonio Ortega, el editor de Dilema, pero está con un catarro con estos tremendos y no puede venir, o sea que me toca hacer a mí de hombre orquesta y hacer todos los papeles. En primer lugar, claro, gracias a la Fundación, a Julieta Valero, que tampoco está por esta viaje, creo que fue la que nos contactó para que viniéramos a presentar el libro aquí. Gracias a toda Pablo y a todo el personal de la Fundación. Y gracias al editor ausente, Antonio Ortega, que fue también el que me propuso hacer algo con él. Y que una persona como Antonio Ortega, crítico, poeta, ensayista, castellano, y te diga, oye Ángel, me gustaría editar un libro tuyo, pues bueno, es de las cosas que te alegran también en la vida y que te dicen, bueno, a lo mejor no lo estoy haciendo tan mal. Y dicho esto, pues pasamos a hablar de mi libro. Supongo que muchos de los que estáis aquí conocéis mi trabajo, pero bueno, voy a hacer una pequeña presentación para los que nos están viendo también online. Efectivamente, como decía Pablo, vengo más de las artes plásticas. Él ha dicho que soy un autor prolífico, porque bueno, que hay un montón de libros que parece que los he escrito yo todos. Pero pasa una cosa curiosa, yo edité mi primer libro con 50 y casi 5 años, más o menos. O sea, el primer libro de poemas. Y todo esto vino después. Entonces, cuando ya llegué al primer libro, ya venía un poco formado, digamos, en otras áreas del conocimiento y de las prácticas artísticas. Y creo que eso me ha marcado bastante. Me ha marcado en muchos aspectos de la escritura, la práctica con las artes plásticas. Creo que todas las prácticas artísticas en los años en los que yo me estaba dedicando a ellas venían de lo que éramos herederos de las segundas vanguardias americanas de los 60 y de los 70, y esa crisis, esa ruptura radical que hubo en las artes, un poco fue lo que yo pues aporté, o creo que pude aportar a la escritura en ese momento aquí en la península. Esta mañana, pensando en lo que iba a decir, he visto que hay una especie de deriva que me empuja hacia la palabra, porque mi otra profesión fue publicista y también empecé como ilustrador y terminé escribiendo los anuncios. En las artes plásticas empecé como pintor y acabé como comisario, como curador, que es un poco el que escribe, el que pone palabras a las obras, ¿no? A las obras visuales. Entonces, un poco, yo creo que es esa inclinación ha marcado también mi forma de vida y mi proceder. Antes del primer libro de poemas, edité este Kama Sutra para Hansel y Gretel,
antes de ganar el concurso de Mérida y empezar ya, digamos, mi carrera como escritor, por llamarlo de alguna manera. Este primer libro marca ese tránsito de las artes visuales a la escritura, porque en realidad son notas de mi cuaderno de trabajo, mi cuaderno de taller, mi cuaderno de pintor, que en un principio iban a editarse con ilustraciones. Al final, por razones básicamente económicas, se editó sobre el texto. Eso, en principio, fue un giro importante, porque editarlo con las ilustraciones habría parecido que las ilustraciones ilustraban los textos o que los textos explicaban las imágenes. Una vez eliminadas las imágenes, como digo, por razones económicas, bueno, el libro se convirtió en un libro de literatura pura y dura, y creo que también marcó un poco mi camino. Y la verdad que después escribí el Ave Fénix, ganó el concurso, y a partir de ahí, involuntariamente, pues todo vino rodado. Nunca tuve que mandar un libro a un editor, siempre aparecían los editores, y inexplicablemente pues tuve buena acogida de amigos que eran buenos poetas y excelentes críticos, y que, bueno, me empujaron a seguir. Y esto, después de todos estos libros, que parece increíble que los hayan todos, pues llegamos a hablar un poco de Poco Lázaro. Yo no sé, pensé que iba a haber más alumnos hoy, y la verdad que aunque sois pocos, me gustaría decir lo que había pensado decir, que no quisiera daros una charla y presentar mi libro y tal, sino también un poco implicarme en lo que estáis dando en los cursos, en lo que estáis, bueno, estudiando y revisando, que si en algún momento de la charla veis que hay algo que puede conectar con lo que estáis haciendo, por favor no dudéis en interrumpirme, y me encantaría seguir vuestra dirección. Ahora, hablando de Lázaro. Lázaro es una de las características de mi escritura, también es la conexión entre los diferentes textos. Los diferentes textos van hilando como un tejido, donde hay unas referencias en unos libros a otros, se van apareciendo personajes, se van repitiendo frases de una forma, espero que casi musical, de unos textos a los otros. O sea, hay como un tejido que marca una continuidad. Y más en concreto, este Lázaro yo creo que tiene mucho de los dos últimos libros. Tiene mucho de Meltemi, que es este, y tiene mucho del gusano, de la explotación industrial del gusano de la seda. Es como si en este Lázaro confluyeran los dos textos anteriores en algunos aspectos. Por ejemplo, del gusano de la seda, tiene una explotación industrial del gusano de la seda, hay una tercera parte que se titula Recuerdos de autopsia. Allí se establecía como escenario, como espacio teatral, la morgue. En la morgue pasaba gente, había un cuerpo tumbado en el sitio que corresponde, en la mesa de mármol de la morgue, y aquello se convertía en un escenario donde sucedían cosas, y hasta el final el muerto pues se veía obligado a hablar, y por lo menos a dejar correr su pensamiento. Inevitablemente en este contexto pues acabó apareciendo Lázaro para que el muerto pudiera hablar con un poco más de pertinencia y un poco más de credibilidad. Y luego del otro libro de Meltemi toma lo que es básicamente lo que es el recurso de la corriente de conciencia, el discurso continuo. Meltemi es un libro que está formado por un solo párrafo, con frases separadas por barras diagonales, y bueno, donde alguien supuestamente tumbado en el diván del psiquiatra o del analista va ordenando sus ideas, y bueno, la clásica corriente de conciencia. Eso mezclado con el escenario teatral de la morgue, digamos que esas dos líneas confluyen y nos dan a un Lázaro tumbado en su tumba, empezando a volviendo a la vida y reactivando su mente y su corriente de conciencia. ¿Qué sucede? Que este Lázaro pues no es el Lázaro bíblico, ¿no? Creo que es un Lázaro
una de las formas de entender de entrarle a la lectura de Poco Lázaro es esa penumbra entre la vigilia y el sueño, ¿no? Ese espacio intermedio entre la vigilia y el sueño, donde poco a poco vas tomando contacto con la realidad, poco a poco estás reintegrándote al mundo, y un poco la idea de este procedimiento es que todos somos Lázaro cada mañana despertamos y venimos de una especie de paso de la muerte y recuperamos el mundo. Entonces, bueno, eso se mezcla evidentemente con los Lázaros, con todos los Lázaros bíblicos y con la queja de Lázaro, que es una queja que a lo mejor podemos incluso recitar nosotros cada mañana, ¿no? de por qué tengo que despertar, por qué tengo que volver a enfrentarme con esto. Y como dice Lázaro en algún momento, es que no hay nadie con más merecimientos, ¿por qué yo? Bueno, esa es una de las vías de entrada a Lázaro. Quizá en estos, no sé, yo voy a ir, perdonar el desorden, pero voy a ir así dejándome llevar también por la corriente de conciencia de mi forma de proceder. Una de las cosas que ha caracterizado este libro y otros, bueno, ya ha caracterizado mi escritura desde hace algunos textos, es el uso de las barras diagonales en lugar de puntuación, ¿no? Digamos que este procedimiento viene directamente cuando se tomado de las reseñas en periódicos y revistas. Cuando uno hace una reseña en una revista o en un periódico, los versos, los cortes versales se marcan con barras diagonales. Supongo, ¿no? Vamos por el puro ahorro de espacio, ¿no? No se podrían poner los versos, entonces se intercalan en las líneas de prosa, señalándolos con barras diagonales. Yo creo que desde el primer libro, o si no desde el primero, quizás desde el segundo, empecé a utilizarlo y viene directamente, visualmente, esa apreciación en las revistas y reseñas, porque me encontré muy cómodo en ese recurso, digamos, semipoético o semiversal, ¿no? Es un corte versal, pero indicado, suave, no hay espacio en blanco, no se separa. Se ve que hay un corte, pero es un territorio ambiguo entre la prosa y la poesía donde me siento cómodo. Sigo derivándome a lo loco y pienso que, por ejemplo, una de las razones de esta utilización, además un poco obsesiva en los últimos tiempos, es la experimentación de preguntarnos dónde está la poesía y dónde está la prosa. La prosa poética es un recurso ya perfectamente estipulado desde el siglo XIX y seguramente desde antes, si nos ponemos a buscar con lupa estrictamente elementos que podamos señalar como prosa poética, pero pienso que, por ejemplo, esta pieza, este monólogo final de Poco Lázaro, que aparece en un libro de poemas, o una editorial de poemas, una editorial de poesía, no de poemas, sino de poesía, como podía estar en una novela, en cualquier otro espacio narrativo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento podemos decidir que ese tramo narrativo, este discurso de marea de conciencia que podría ser equiparable a de Molly Bloom en Ulises o en cualquier otro tema, en cualquier otro espacio narrativo, es entendido como poesía? ¿Por qué la poesía está cogiendo todas estas expresiones difíciles de ubicar en otro contexto, difíciles de señalar? Pues no lo sé, me gustaría que vosotros también pensarais y hablarais de este tipo de cosas. Luego, si acaso leemos un fragmento del monólogo final de Poco Lázaro y vemos hasta qué punto estamos leyendo un texto narrativo o un texto poético. Yo últimamente creo que aparte de que las distinciones de género, bueno, cada vez tienen menos validez y menos aceptación, creo que digamos que la poesía no está tanto del lado del emisor como del lado del receptor. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la poesía está en un estado de atención específico que dedicamos a un texto. De hecho, en alguno de mis libros hay una nota a pie de página que dice: piense el lector que está entrando en un territorio poético y utilice los recursos de lectura adaptados a este
cuando uno lee algo pensando que es poesía, o aceptándolo como poesía, va más despacio, busca más, está más atento al ritmo, más atento a la música, más atento a los acentos, más atento, se permite licencias que no se permitiría a lo mejor en un texto poético, en un texto prosaico, perdón, y digamos que está en la, eso por lo que creo estos días, está más en el régimen de atención que el lector presta al texto que en el tipo de escritura que se plantea. No sé, llegados a este momento, podríamos hacer una pequeña lectura de... ¿Quieres decir algo? Sí, quizá como hablábamos antes, para romper un poco el silencio y abrir más alto. Hablo más alto, sí. Tú y yo, Ángel, hemos hablado muchas veces de tus títulos. ¿Mis títulos? Sí, de los títulos de tus libros, y sí. Hemos estado de acuerdo a veces, que yo te decía me gusta más o me gusta menos. Este último Poco Lázaro es un título infrecuente en tu trayectoria de los títulos anteriores, pero hay un título que a mí me gusta especialmente, que es el de ¿Por qué hay poemas? Sí, bueno, pues todos sabemos que es una cita, porque hay cosas que no más ha sido muy utilizada, es una cita de Greenwich. Sí, pero es una cita ya que es muy utilizada para hacer analogía después. Y mi pregunta es una pregunta así, mucho más abierta, más genérica, no concretizada en Poco Lázaro, sino mucho más abierta, es decir, ¿por qué hay poemas? ¿Hacia dónde van, sobre todo? Es decir, ¿hacia dónde va, hacia dónde se conduce tu escritura? ¿Por qué hay poemas y no otra cosa? Tú tienes muchas actividades. Y yo escribo un montón de textos sobre arte, por ejemplo. ¿Hacia dónde va? Quiero decir, ¿por qué poesía y sobre todo cuál es la dirección? Y si esa dirección tienes alguna idea de si... Yo tengo una idea muy clara. Tengo poesía para gozar del lenguaje. Es la idea que tengo. De hecho, cuando paso tiempo sin escribir poesía, sin escribir esto, que no sabemos cómo llamarlo, porque falta el mejor nombre, todavía le llamamos poesía, pues me falta ese plus de goce, ¿no? Creo que la poesía es el goce máximo del lenguaje, en tanto que, pues eso, vuelvo a decir lo de antes del régimen de atención, en cuanto que presta atención a todos los valores musicales, o sea, de relación, te permite soñar, te permite no cortarte lo que decíamos antes del monólogo que leeremos de Lázaro. Seguramente, si este monólogo estuviera escrito dentro de un régimen novelesco o narrativo, no me podría haber permitido pues locuras, a lo mejor puras asociaciones, imprevistas, sonoridades de palabras, ¿no? que sí me puedo permitir aquí. Entonces yo creo que para mí la poesía básicamente, para mí, estoy hablando de mi trabajo, es básicamente una cuestión de goce del lenguaje. O sea que cuando escribo otras cosas, incluso tuve un intento narrativo por ahí, que creo que es un libro que está fallido totalmente, pero es otro punto, no es el punto de atrevimiento y de locura que tiene el escribir poemas, ¿no? Sé que ahí está la Ribollera, que seguramente tiene otra visión del asunto, ¿no? Va a haber una búsqueda más intelectual, más filosófica. Para mí eso pero viene después del goce, ¿no? Parto del goce y el goce me lleva a encontrar cosas, y eso que encuentras, obviamente encuentras pensamientos y encuentras filosofía, pero la encuentro después de los juegos y después de... Mi forma de proceder es acumular y acumular notas y notas y notas, frases y sonoridades sin tener ni idea de qué va a pasar, cómo se va a organizar eso, cómo se va a estructurar para llegar a conformar un libro. Y no sé si es indudable que entre Heráclito y Demócrito en tus textos siempre triunfa el que ríe. Es que hay gente en el purgatorio que se está riendo. Sí, bueno, eso supongo que tiene que ver con la forma de abordar la vida y todo eso.
Pero sí, el humor es que forma parte de ese goce, ¿no? Ese humor siempre es el sobresalto, el humor es la ruptura del discurso clásico en que se quiebra de alguna manera, bueno, eso hasta lo dijo hasta Freud incluso, y te permite esos juegos, ¿no? Un poco es el juego, el juego combinatorio del lenguaje. Y otro aspecto que además, bueno, evidentemente no puede ser de otra manera, tú lo señalas en el prólogo, es el aspecto teatral. Yo creo que este aspecto teatral, hay muchas piezas, casi todas, excepto el monólogo final, se plantean en forma de diálogo, una llamada y respuesta, ¿no? Yo creo que eso forma parte del sistema de voces, que digo de escritura, porque cuando se acumulan voces, y vuelvo otra vez a mi sistema de notas, a mi sistema de acumulación de léxicos, cuando se acumulan voces es muy difícil que eso parta de un solo yo lírico, ¿no? Un yo lírico centrado en su mundo, constituido y hablando de sus cosas. Necesitaba muchos yo líricos, entonces muchos yo líricos me dan el teatro, me dan esta opción teatral, que muchas veces, como tú también apuntas en el prólogo, son diálogos ficticios, en el sentido de que es alguien que habla y se imagina una respuesta, ¿no? Pero aunque sea imaginada, ya estás imaginando otra voz, ya hay una voz distinta, entonces ese juego de voces pues también es el que me interesa. Desde luego hay una presencia de elementos teatrales en toda la obra, no solo en esta, sino en la anterior, que es importante. Yo voy a leer aquí, antes que nada, la contraportada, que es un texto de Paco, que un poco incide en esto. Dice: telón, cortinajes, escenario, actores, figurantes, escena, músicos, megafonía, disfraces, títeres, platea, comedia, ritual, tramoya, butacas, ventrílogos, decorados, cortinones, plató, tambores, platillos, maracas, castañuelas, saltimbanquis, vestuario, ensayos, circo, máscara, ceremonia, trampantojo, función. Ese es el horizonte interno del jardín de las delicias teatrales, la escenografía de la escritura y la muerte, constante en toda su obra. Desde el primer libro, Vicente Luis Mora aludió al obsesivo tratamiento del espacio escénico de Ángel Cervillo. Después, me escribe el autor, o sea, yo. El libro se va armando delante de los ojos del lector. El espectador llega a la sala, se sienta, pero no empieza la función. Empiezan los ensayos, martillean los de atrezo. Se pelea la diva con un figurante. Los extras hacen huelga y se sientan a almorzar. Critican al director. Pasa el tiempo y la obra no acaba de empezar, o quizá ya ha terminado. Bueno, yo creo que este texto define perfectamente un poco todo este ambiente escénico del libro. Y yo creo que voy a leer el trozo, ahora que ya cogí un poco de calor, una pieza del final. La última pieza, que es este largo monólogo que se titula Poco Lázaro, que da el título al libro. Supuestamente podríamos pensar que es el tour de force, la pieza clave, la pieza grande, pero bueno, a veces el tamaño no importa. Y yo estoy enamorado de alguna de las piezas que hay por aquí, que son de apenas una línea o un par de líneas. Creo que tiene tanto derecho como la otra. Pero bueno, esta es la pieza grande, la que se tarda más en escribir, la que hay que trabajar más. Y como ya digo, utilizo el recurso habitual de las barras diagonales para separar las frases. Entonces veremos, no sé, ahora es un experimento que podemos hacer de común acuerdo, qué aspectos podríamos señalar como de rupturas poéticas, qué aspectos no entrarían en un ecosistema narrativo, ¿no? Bueno, voy a leer un ratito, solo unos minutos. Poco Lázaro, y empieza con una cita de Anne Carson, que encontré hace muchos años en algún libro, no recuerdo en qué libro, y que
desde siempre me rondó la cabeza y que hoy encontró su acogida en esta pieza. Y Lothar Carlson dice simplemente Lázaro parpadea. Ya, al principio de todo. Lázaro parpadea y piensa. Otra vez aquí donde tiene que ser un error. Yo ya he pasado por eso. Fui previsor, me entrené en la tristeza que no se aprecia. Contribuí con mis salpicaduras al concierto, recolecté candorosas malas hierbas, confidencias a las que no pensaba llegar. Y cuando me vi viejo hice las bromas pertinentes. ¿De qué me sirve ahora tanto esfuerzo? Ya solo puedo tener ademanes de pobre. ¿Por qué yo? ¿No había otro con más merecimientos? Agradezco el don, pero mejor que afile sus dientes en las pantorrillas de otro. Dejen al muerto plantado, que descanse. Así estoy bien, enlutado pero apacible. He vuelto a soñar que me besaba una ciega. ¿Era eso soñar? No lo sé. ¿Quién va a fiarse de imágenes ajenas? Yo estaba tan tranquilo en el taller de la muerte, golpeando cualquier cosa vieja, y el beso me despertó. ¿Me despertó? Entonces estaba dormida. Estoy despierto ahora, al menos otra vez parloteando. Estar vivo era esto. Este sabor a carne muerta adherido a la lengua y al paladar. Aún puedo ver el filete que se desjugó en su papel de aluminio, amarillando durante varias semanas en la nevera. ¡Qué peste! Cotorrear y pudrirse. Bonito programa. Como aquella tarde en el circo. Yo era muy pequeño y él se acercó sonriendo para hacerme una carantoña. Pero cómo apestaba estiércol del smoking dorado del domador. Arcadas de las que nunca he conseguido liberar. Como persistente aroma se instala en la memoria un regusto amargo. Sí, así es. Y creo que así traté de fijarlo en unos versos de mi primer libro. El vino escanciado que aún colma la copa va tomando ese regusto amargo que los gusanos le afean al cadáver del lobo. O algo parecido, quizá no lo estoy recordando bien. Viene de tan lejos. Vuelvo a decirlo ahora y pienso que el vino olvidado que se agria en las copas bien podría ser una provechosa imagen del inconsciente. Imposible callar, retorta y alquitada. Aquí todo destila palabra. Parece que en eso las cosas no han cambiado mucho. Sigo siendo el apocado parlanchín del recreo y los pupitres. Imposible callar. Bueno, seguir. No sé, yo creo que esto, si lo pusiéramos al lado del, otra vez me vuelve porque es un libro que me enamora, del monólogo de la señora Blum, ¿qué diferencias podríamos encontrar? Bueno, tendríamos que coger un lápiz y ver dónde nos salimos aquí del renglón del canon narrativo, porque el canon narrativo también se ha extendido muchísimo, ¿no? No sé, algo más por ahí, a ver. Bueno, no tanto por el tema del monólogo, pero sí que te quería plantear, pero bueno, ya que estamos abriendo el diálogo, te lo planteo. Sí, sí. Me interesa mucho al leer este monólogo final en concreto y en general, como todo lo que planteas en el libro, a mí me recuerda mucho al cuento de Poe, del caso del señor Valdemar, que luego comentaron al bar, efectivamente al hombre que hipnotizan cuando ya está muerto, entonces es como el muerto justo hablando desde la muerte. Me recuerda mucho el planteamiento de este libro, así que te quería preguntar, dentro de esta poética barroca, que creo, no sé si estarás de acuerdo, pero que creo que planteas, ¿no? del ingenio, del uso del ingenio, del uso del humor, en la metáfora teatral, ¿cómo piensas tú en la muerte en este libro y en general? Porque como señalaba en el prólogo Francisco, está muy presente en toda tu obra, esa muerte como un espacio poético al final. O sea, ¿cómo lo planteas tú? O sea, ¿por qué para ti la muerte o ese espacio así entre la vida y la muerte es un buen espacio para hacer poesía? Bueno, no sé, la muerte, ya porque me estoy haciendo viejo ya sería más cerca. Sí, bueno, la muerte da para mucho. Sin embargo, yo el tema de la muerte me interesa menos, que lo acabas de decir ahora al final, que esos espacios de tránsito y de... Sí, o sea, no la muerte como la muerte se muere uno y se acabó, ¿no? Pero esos espacios de tránsito, incluso más
el hecho de pensar en la muerte, ¿no? Más que la muerte en sí, el hecho de pensar y tener que convivir con ese pensamiento. Yo vuelvo a establecer el paralelismo con el otro monólogo, que es además mucho más largo que este, el del Temi, donde el que estaba tumbado era un supuesto imaginario paciente en diván de un psicoanalista. Aquí cogí al psicoanalista y lo puse en la morgue, ¿no? Entonces un poco la muerte está, pero me interesa menos. Igual que en el espacio teatral, esta mañana estaba hablando con un amigo argentino, escribiéndonos, que se fijó en que había muchos, en mis libros salían varias veces el guardarropa en el teatro, ¿no? Que es como un espacio intermedio que no está ni en la representación ni en la vida real, es como el espacio de tránsito, ¿no? Y además, y ahora volvemos a mi... Me estoy saliendo un poco de lo que tú dices, pero ya volveremos. Es decir, que volvemos a mi educación artística, mis prácticas artísticas. El guardarropa es también un poco el sitio donde tú te despojas de la cáscara, ¿no? Te despojas de la cáscara, la dejas allí colgada atendiendo la atención de un señor, sobre todo la dejas allí colgada. Hay una obra de Duchamp que muchos conoceréis, que son los 9 moldes machos, que es una obra pequeñita pero que forma parte del gran vidrio y que son 9 uniformes colgados de perchas vacíos, huecos, ¿no? Dentro de la obra juegan un papel porque se inflan con el gas que emana la señora puesta al desnudo por sus propios amantes. Es decir, esa especie de hueco, ¿no? Esa ausencia del guardarropa, ese espacio de tránsito, todo eso me interesa menos que el aspecto, digamos, luctuoso y mortuorio de Lázaro. De hecho, Lázaro podría ser, y de alguna manera lo es, una continuación del monólogo del psicoanalizado, ¿no? Porque al final Lázaro empieza a declarar sus ideas. La duerme vela es ese espacio también intermedio de tránsito entre la vigilia y el sueño. Es otro espacio, bueno, pues un espacio imaginario. Para Lázaro, ¿no? Lázaro pasa de la oscuridad del sueño a la claridad de la vigilia, pero antes se entretiene y se enreda en la dormidera. Entonces, hay muchos recuerdos de infancia, muchos sueños. Otra de las líneas que además lo señalaron cuando me dieron el premio en Mérida, en el primer libro de la Fénix o Caga Canela, que por cierto es una frase que parece así inargumentable, es una frase de Lacan, es una frase canónica del sistema psicoanalítico. Es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, el psicoanálisis a mí, ¿por qué me interesa? Yo soy un fervoroso lector de Freud como uno de los grandes narradores del siglo XIX o del siglo XX, que hablaba en todos los siglos. Me parece que tiene una escritura magnífica. Tenemos además la suerte de tener un traductor al castellano que fue amigo de él, que lo conocía, una traducción de los años 20, me parece, magnífica, donde se puede disfrutar, de saborear, no sé en qué medida se parece a la versión alemana, pero desde luego en castellano es una escritura paladeable, muy gustosa. ¿Y está hablando de Freud? ¿De qué está hablando? El psicoanálisis. El psicoanálisis, sí. Me interesa el psicoanálisis, que la metáfora, que la imagen entendida en el sentido casi exclusivamente metafórico, es trascendental, es importante. Lo que viene a sentar Freud, entre otras muchas cosas, es que las imágenes no son gratuitas, que muchas veces de ellas depende nuestra vida, nos jugamos la vida en esas imágenes de los sueños, en esa representación, ¿no? Creo que de ahí es lo que yo trato de hecho, en el primer libro, la pieza central, es una pura enumeración de términos psicoanalíticos que se prolonga, pues, no sé, casi 8, 10 o 12 páginas. Y que, bueno, ya ordenados por orden alfabético, se podría leer un poco del primer libro, presentando el último, ¿por qué no?
También es la pieza que da título al libro, que es la que se titula El ave fénix solo caga canela, ocupa el espacio central del libro. Yo leo un ratito, un momento, para que veamos de qué va la cosa. El ave fénix solo caga canela. Abstinencia, actividad o pasividad, acto, pasaje al, acto fallido, adolescente, psicopatología del, afecto, agresividad, aislamiento, alianza, alienación, aloerotismo, alteración del yo, ambivalencia, amnesia, amo, discurso del, amor, anal, estudio, análisis de control, analista, discurso del, angustia, angustia automática, angustia, neurosis de, anorexia, antipsiquiatría, anulación, anulación retroactiva, aparato psíquico, apoyo, asociación, método de libre, asociación verbal. Y al final me gusta, al final es maravilloso. Tabú, tótem y tabú, tánatos, telepatía, teoría cloacal, terapia catártica, terapia familiar, ternura, topología combinatoria, topología inducida, toxicomanías, trabajo del duelo, trabajo del sueño, transexualidad, transferencia de una pulsión y lo contrario, transmisión, transicional, objeto, trauma, verdad, vínculo, viscosidad de la libido, yo. Magnífico, no hice nada, solo recoger un diccionario de términos psicoanalíticos. Bueno, cuando hablo del juego, pues hablo de este tipo de cosas, y cuando hablo del placer, hablo de este tipo de cosas. Y no sé, alguna cosa más. No sé cómo andamos de ahora. Bien. Ahí hay una señorita, señora. No, sí, para que hacía referencia al psicoanálisis. Es que te oigo muy mal, perdona. Con la referencia a los sueños y el tránsito, esos lugares de tránsito que te interesan o te interesan, no sé. No, tú, por favor. Pues que precisamente, ¿no? El psicoanálisis también se centra mucho en los sueños, o sea que me ha parecido curioso también, bueno, como los sueños también son ese tránsito, ¿no? Esa parte también. Y luego yo tenía notado que has comentado al principio que la poesía está más en el lado del receptor. ¿O he anotado algo Sí, así? estaba diciendo cuando tratamos de aislar los elementos poéticos, ¿no? Que a veces están en esa atención. Perdón, Sí, no, lo digo por enlazar, o que lo he asociado, porque luego has continuado diciendo que para ti es un goce, ¿no? El mayor goce de la escritura es a través de la poesía. Y se me ha ocurrido pensar, porque yo cuando has dicho lo del receptor estaba pensando desde dónde escribimos la poesía, que puede cambiar si pensando más en el lector o también como acto puramente personal, es decir, solo más del emisor. Y luego has hecho hincapié en esa parte de goce, como emisor, como escritor, y sin embargo antes has hecho hincapié en ese receptor. Entonces, una vez más, me parece que hay un tránsito, unas fases que se pueden seguir. No sé si cambia mucho en tu escritura o hay mucho tránsito entre la escritura primera tuya y lo que termina siendo para los lectores o se publica finalmente. ¿Qué? Mucho tránsito, si corrijo mucho. Hay mucho recorrido o cambia mucho. Yo soy corrector obsesivo de los textos, los trabajo muchísimo, seguramente demasiado a veces, porque se acaban aburriendo los textos. Pero sí, pero de todas maneras yo creo que lo has planteado muy bien. Hay dos polos de tensión, uno está aquí y otro ahí, ¿no? Y son independientes pero están conectados. O sea, yo no sé qué va a pasar en la mente del lector cuando recorra las páginas, no tengo ni la menor idea. Yo solo sé de mi goce y realmente no... A veces sí que piensas en la recepción, ¿no? Mientras estás escribiendo, porque piensas sobre todo, por lo menos yo, tratas de que no se te pueda malinterpretar, o que no se te malinterprete lo menos posible, ¿no? Tratas de que un poco, a veces dice, oye, a veces incluso a nivel léxico, cuando quieres decir como algo, pues parte del verbo comer. Entonces, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pues las cuidas, pero digamos que a un nivel básico y elemental. El lector se tiene que arreglar con el paquete entero y él se las verá. No puede hacer mucho más. No sé, yo presento mi primer libro, soy una persona absolutamente
desconocida en el, digamos, en el sistema literario español, aunque ya tengo 50 y pico años, y luego me hice amigo del editor, de Sergio Gaspar, que lo conoceréis, de DVD, que en aquel momento yo tuve la suerte de ganar el concurso del primer libro y editarlo con una editorial que en aquel momento era de las más prestigiosas en la poesía española. Como que eso me abrió las puertas a poder seguir haciendo, ¿no? Aunque poco después la editorial cerró, yo espero no tener nada que ver con eso. Pero poco después, de hecho iba a sacar mi segundo libro con él y me dijo, mira Ángel, voy a echar el cierre, búscate la vida. Y así fue la cosa. Quiero decir, ¿qué pasa cuando una persona que no es conocida, que no tiene, digamos, un prestigio detrás que respalde su actividad, ¿no? Lo que lo hace? Pues en un libro presenta una lista de términos psicoanalíticos que ocupa 8 o 10 páginas, que además debe de ser importante porque le da título al libro. Pues ¿qué hace el lector con esto? No tenía ni idea en aquel momento, yo simplemente vi la capacidad de poder hacerlo y de que, ya te digo, que a mí al final con esas 4 cositas me parece maravilloso y hay momentos que me parecen fantásticos. Yo era el lector asiduo de psicoanálisis, iba notando palabras y cosas, y de repente vi que aquello sonaba, que tenía cierta música, y ahí lo eché adelante. No sé qué pasó ni cómo pudo ser recibido. De hecho, yo creo que esta parte central del Ave Fénix es de lo que menos retorno me ha traído, de lo que menos me han comentado. Bueno, pero eso puede ser porque nadie sabe por qué es. Sí, todo el mundo sabe que son términos de sí, porque son obvios. O sea, todo el mundo sabe que hay una lista de términos psicoanalíticos, pero nadie dice, ¿qué hacen aquí en el centro de un libro de poesía? ¿Qué hace pinta esto aquí? Claro, vuelvo a decir que y esto a lo mejor suena ahora un poco presuntuoso, pero cuando yo empecé a escribir, vengo de esas vanguardias de los años 60, 70, que son John Cage, que es Fluxus, que es gente que trabajaba muchísimo el lenguaje. De hecho, entre la danza y el lenguaje se cocieron, la música también, pero se cocieron esas segundas vanguardias de los años 60 o 70, y no me encuentro esa capacidad de ruptura, no me la encuentro en el sistema literario español de cuando estaba aquí, ¿no? No había la gente pues escribía todavía como un yo poético, con sentimientos y venerando la naturaleza o haciendo escritura política. Yo en aquel momento me volqué más con la escritura sudamericana, encontraba familiaridad con experiencias americanas. Es más, yo creo que la única persona a la que seguí, tal, era Ollán. Fue donde yo encontré un poco de refugio literario, ¿no? Refugio personal. Pero esta lista de términos psicoanalíticas no le parecería nada raro a ningún artista de estos de Fluxus. Habían hecho cosas mucho peores y mucho más peores, que decir, más disparatadas y más raras que yo en estos casos, ¿no? La propia Yoko Ono, la señora, que después fue la señora Lennon, era una artista de primerísimo nivel, en los 60 y los 70, todos jugando con la palabra. Bueno, la típica obra de esos años es Los 4 minutos de silencio de John Cage, que llega el señor, se sienta y espera que pasen los 4 minutos sin levantar la taza del piano. Bueno, no sé si la levanta la taza del piano. Lo curioso es que hay varias interpretaciones de esa pieza y que se puede discutir cuál es la mejor interpretación de los 4 minutos de silencio, ¿no? Es decir, que ese tipo de juegos conceptuales, a mí yo los echaba a faltar en el momento en el que llegué empecé a publicar los libros. Y hablando de tu experiencia como artista, ¿qué queda en el sentido de a la hora de pensar el poema o a la hora de plantearte un libro, un texto, piensas como artista visual? ¿Crees que hay algún tipo de interferencias o una cosa distinta? Sí, pienso como artista visual. Me alegra que me hagas esa pregunta. Por fin. Sí, me pasa, antes he dicho que acumulo notas, ¿no? Acumulo notas, libretas, cuadernos, hojas sueltas. Muchas notas cada vez que leo, no,
anoto palabras, anoto cosas. Pero llega un momento en el que eso lo ves. Yo veo el libro. Digo, funciono como artista visual en el sentido de que se dice que el pintor ve la obra antes de empezar, ¿no? La ve. Yo veo el libro y, por ejemplo, con el primero, con el Ave Fénix, no había escrito ni una palabra. O sea, tenía las notas, el libro anterior, el Kama Sutra, eran notas de taller, están en los cuadernos, no había más que hacer una selección y pasarlas al libro. Con la otra, tenía cosas sueltas, ya empezaba a escribir más que a pintar, pero de repente vi el libro y sabía que eran 2 partes o 3 partes. Una de poemas en el sentido más estricto, con versos, con cortes versales, con estructura de poema. Una de más narrativa, con escenas narrativas, y una central que tenía que ser algo distinto. No sabía todavía lo que, pero vi el libro, o sea, y me pasa, generalmente me pasa con los otros que voy haciendo. No es un pensamiento muy a priori, pero en el momento en que se organiza lo veo completo. Es más, voy a decir una rara, pero casi sé cuántas páginas va a tener. Y solo me falta cubrirlas, solo me falta rellenarlas, porque me imagino la obra con un aspecto isoplástico, ¿no? O sea, un equilibrio. En muchos libros, incluido el último, están los libros divididos en 3 partes, con un eje central que es un poco la parte pesada que lo sujeta, y luego 2 partes diferentes. O sea que más se mantiene, supongo que algún día de esto me liberaré de esa terna, pero de momento se mantiene. Yo creo que con 2 o 3 poemas que podrían leer por el Coco Lázaro. Sí, estos cortitos de una frase. Vale, también. Bueno, los que me conocen ya saben que me horroriza a veces. Entonces, 2 Hay una frase de Ullán, un parrafito de Ullán que yo siempre llevo en la cartera y lo saco a relucir porque a él también lo horrorizaba leer a Ullán. ¿Por qué no lees Ángel? Porque está muy bien, porque Coco Lázaro empieza en la morgue, es decir, donde se abandona un recién fallecido. Y el siguiente poema se sitúa en un orfanato, es decir, donde se abandona un recién nacido, ¿no? El final y el principio, es decir, esa conjunción de donde termina y de lo que empieza y la continuación, es decir, los primeros 3 o 4 poemas que son breves. Son muy largos, ¿no? Son cortísimos. Sí, vale, de acuerdo. Después leeré este de Pasar Pájaros, que era un título del libro que gustaba. Iba a continuar con me interrumpió Paco, iba a decir lo de Ullán, que decía que nos pasamos la vida cuestionando el sujeto, era lo que hacían, que hacía Ullán y lo que se hacía en las poesías contemporáneas, pasamos la vida cuestionando el sujeto y luego salimos en público a decir que los poemas son nuestros, que lo serán, pero no tanto como para decirlo en público. Es al revés, justo, empieza con el orfanato y continúa con la morgue. El libro empieza con uno de estos textos de una sola frase, se titula Nirvana, y dice: el Nirvana se instaló provisionalmente en un orfanato. Y efectivamente después viene en la morgue, el orfanato y luego en la morgue. En la morgue no había lectores de poesía moderna. Esto tengo que decirlo, esto es una cita. Que está marcada con un asterisco en el texto, el de Saul Bellow, del legado de Hamlet. En la morgue no había lectores de poesía moderna. Teoremas y salmos ronronean o dormitan, acumulando eternidad en los estantes, entre frascos de formol y redomas de eficacísimas esencias. Extendido sobre la mesa de mármol, fría las nalgas, al tuntún la providencia. El muerto no está actuando, cayó el telón a escena abierta. Callaron los figurantes. Ahora, sin pestañear, acumula generosas dosis de realismo. Ahora el huirizo se queda quieto, desanda ciega su rostro. Dejó sin resolver tantas hambres de luz. En los poemas apenas lo nombra, ni brizna, ni nube, ni todo lo que desde entonces atormenta su apetito de detalles y le tensa los metatarsos. Tampoco escribió sobre el polvo que pesa en los párpados. Y aunque Dios rasgó un zurcido con hilo negro en la capa bermeja del maligno,
optó por repartir el peso y mostrar su lado amable. Vuelo rasante le llamó a aquel gorrión, esperando quizá que el otro mundo se le pague con la misma moneda. A esto, digamos que eran piezas dialogadas, le responden los comentarios del empleado de la funeraria. Dicen que de niño se orinaba en las flechas incendiarias, que levitó sobre el emparrado y se tiznó herrumbre en la campana. Dicen que en el océano profundo caminó las aguas, pero iba cabeza abajo. Que se probó el disfraz de náufrago y nunca simuló ayudar apretando los labios. Palabra por palabra eso está escrito y no seré yo quien lo desdiga. Al fin y al cabo todos tuvimos una infancia y cada uno sopla como puede su fantasma. Desganas ya no quedan. En estos recipientes vuelca la noche sus pertenencias. La sagrada capilla del escurridizo azar es tan pequeña que no siempre se encuentra. O quizás su ubicación carece de la estabilidad suficiente. Dicen que paró el viento al comenzar la batalla, que en la guerra de posiciones saboreó la raza y el botín, pero se mantuvo atrincherado. Dicen que su madre lo arrullaba con la menosa tonada: el hombre invisible es un buen encajador. ¿De qué podemos culparlo ahora? Al final trató de mejorar el expediente, dejando apalabrado un coreógrafo para su funeral. Y pues hay uno que me gusta. Este se llama Ruido Secreto. Bueno, puedo contar un poco aquí, pequeña anécdota. Tenía muchas notas. Ruido Secreto es también una obra de Marcel Duchamp, que es un ovillo de hilo, de cuerda fina, atada con dos placas de metal arriba y abajo, y que al agitarlo suena, porque hay algo dentro, pero nadie sabe lo que es. Entonces la pieza se llama Ruido Secreto. Y yo hice este pequeño homenaje. Tenía muchas notas que ya empezaban: El mundo suena, Canturrea. Y un día, paseando por mi barrio de Vigo, pues pasé por una calle por la que no paso habitualmente y vi un rótulo de una tienda que decía Patapum. Y era una tienda de juguetes y de cosas infantiles y de juguetería, de juguetes didácticos. Y dije, mira, y ahí el rótulo, y parecía que estaba anocheciendo, el rótulo vibraba y decía Patapum. Y dije, ya está, ya lo tengo. Entonces el poema es así: Patapum, el mundo suena, canturrea sus décimas y a las horas da la fiebre, despacha un colibrí en cada aliento, relincha sus álgebras campo a través, ceba las trampas de pasos con festividades locales y trajín de pájaros. Las tardes de lluvia enhebra el morse en los aleros, sin un o ni un ay, las pisadas de la garza. Ataviado de madrastra puede bailar la noche entera, no le molesta improvisar. Cuando se murrian en otoño las tres personas del verbo, son tres húmedos hocicos en el hueco de su mano o lameteando. Grazna con desgana si el fin se acerca, y entonces hay que correr sin preguntar. Una cabeza rodante baja la loma cantando, echa de semilla la maraca para que suene. La lectura de estos poemas tiene un problema que yo he comentado varias veces con los amigos, y en este libro, notando muchos utilizaba el recurso de las notas a pie de página. Entonces, las notas a pie de página, en una página, están perfectamente, digamos, dentro de todo el canon, y se puede saber, se puede leer antes o después, pero leyendo el poema no sabes qué hacer, si parar, ir a leer la nota, volver arriba. Paco Laína me decía, oye, podemos leerlo a dos voces, yo de vez en cuando leo las notas, tú paras. Es un incordio. Yo creo que son incordios que me pongo a mí mismo para justificar lo poco que me gusta leer. En este caso hay una nota que, bueno, es grazna con desgana si el fin se acerca. Vamos a pie de página. El fin del mundo se anunció con unas notas de cha-cha-cha por la megafonía. En los prados las vacas arden sin pestañear. Otro de los recursos que ya empecé a utilizar, el primero, es la enumeración, esta enumeración de cosas.
como un principio que se repite. Este en concreto son una colección de nanas, que son 20 y tantas, y otra amiga poeta, Luz Pichel, una grandísima poeta, me dijo que aquí hay un libro, solo tienes que escribir un poema para cada nana. Bueno, este es el último que voy a leer, ya son unas nanas para que os vayáis durmiendo. Se llama Canción de Acallar y va encabezado con el epígrafe del Quijote que dice: ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba. Nana del perro a su cadena, nana del parapeto a la patrulla de avanzada, nana de la mañanita de invierno al tejado del hotel de la playa, nana del brocal a la cuerda que el agua no alcanza, nada del telón al biombo del camerino, nana del templo a su ruina, nana del pétalo caído a la podadora que cuelga del delantal, nana del mantel a las migajas, nana del tendal al garabato, nana del tunanay de la china al viudo que fuma en la ventana, nana del cuartel al parvulario, nana del chamán al pandero rajado, nana del dios menor a su chiflo de baile, nana de la fuerza de la gravedad al cuerpo de baile, nana del llanto teatral a la sanación con chanzas, nana del palomar a la lechuza del campanario, nana de la brisa marina al armarito de la bandera de señales, nana del telar al vellón prendido en la alambrada, nana del trono a la crecida, nana de la ardilla a la avellana, nana de la bruma del puerto al rostro de Jesús que forman las manchas de aceite, nana del polvo del camino al buen humor de la sandalia, nana del sitio de honor al diagnóstico equivocado, nana de la duna a la pisada, nana de los charcos del malecón al nocturno entrechocar de las barcazas, nana del rocío de la mañana a las boñigas de caballo, nana de la barba ritual a los pájaros de agüero, nana del sierpa taciturno al escalador que sepultó la avalancha, nana del hurón a las entradas falsas de la madriguera, nana del pífano a la campana, nana del arcón al vestido de novia, nana del hipnotizador al brazo que le falta. Aquí lo dejo. Debo hacer una pregunta. Estamos ahora tratando nosotros de las aves, digo, los animales domésticos principalmente, cómo se trata en literatura y en la poesía. ¿Tú cómo lo tratas? ¿Cómo lo tienes? ¿Tienes la ave fénix? Sí, pero yo tengo en este libro, porque hago un recuento de las palasiesas, yo creo que está en Lázaro, porque es que se me confunde. La ave fénix. Sí, el ave fénix es un animal mitológico, pero es un animal. Pero te iba a decir que, curiosamente, en este libro hago unas tablas estadísticas de las palabras más utilizadas en todos mis libros. Es muy fácil, coges los archivos PDF, pones perro y te sale, pones ahí y te sale. Entonces es una cuenta, ¿no? Tampoco muy exhaustiva, porque claro, a veces formas verbales no son todas iguales, pero son el mismo concepto. Bueno, la palabra que más se repite, pero muchísimo en todos mis libros es perro. Pero son recursos literarios. No, pero es un animal. Pero son recursos literarios que explican. Sí, bueno, no sé, la verdad es que los animales aparecen simplemente. Claro, es decir, si hacemos un recuento así rápido, seguramente pájaros serían los animales mitológicos de toda la poesía. También has nombrado antes. Sí, pero más perros que pájaros. Muchos más perros. Sí, lo que yo te digo que no lo sé. La presencia de animales, ahora acabamos de nombrar una vaca en este último. Es un recurso, ¿no? Es un recurso literario. Es un recurso, es una palabra. Es una palabra, es un sustantivo. Entonces, animal. Claro, sí. Pero no, la verdad es que no tengo así un sentimiento de que se puedan utilizar como recurso.
evidentemente tienen unos valores simbólicos, ¿no? Los pájaros los tienen, el perro también, el perro tiene, yo creo que acompaña mucho a los muertos en diversas culturas, tiene que ver con la muerte. El gato. Sí, no, la verdad es que no lo sé, no sé por qué utilizo tantos perros, pero en este libro hay un montón de perros, incluso en el anterior hay un monólogo de un perro volador, que evidentemente es un eco de Kafka, de las narraciones kafkianas, y no tiene muchos más animales. ¿Qué? Te quería preguntar algo, Ángel. Venga. Antes has utilizado el término goce como sinónimo de placer, pero sabes perfectamente que goce en psicoanálisis tiene un matiz determinado, que es placer que va más allá y que casi linda con la muerte y con el dolor. Eso por una parte, ¿no? Es como empleaba Bach cuando hace la diferencia entre textos de placer y textos de goce. Sí. Eso por una parte. Pero te quería preguntar concretamente, la cuestión del político está ahí, efectivamente, la cuestión de lo escénico y lo teatral también, lo ha resaltado muy bien Paco en el prólogo, pero yo creo que hay otro elemento que es tan importante o quizás más que esos dos en tu poesía, que es la ironía y el humor negro. Me parece que esos dos elementos son fundamentales en tu poesía. Yo no sé si enlazan con cierto neodadaísmo, cierto dada, cierta vanguardia. Yo creo que los poetas contemporáneos ahora, haciendo yo memoria, decía, bueno, Ángel Cerviño está, para mí, los que mejor utilizan la ironía en poesía actual, y me salía también Jan, naturalmente, y me salía también Ignacio Prat. Yo no sé si tú tienes... Sí, con los tengo libritos del pequeño. Yo no sé si tú tienes en ese sentido esa conciencia del uso del humor, de la ironía. Yo diría más que humor, ironía, ¿no? La capacidad para distanciarte de todo lo que tenga que ver con trascendencia, verdad absoluta, todo eso está muy relacionado con tu poesía, al menos yo lo veo así, ¿no? Hablaríamos de una ironía sentido los románticos, siempre me empleaba los románticos ese término, ¿no? Entonces tú tienes conciencia de esta cuestión, de la importancia que, por lo menos para ti como autor y para mí como lector, tiene el humor negro y la ironía en tu poesía. ¿Y qué modelos o qué autores en ese sentido reivindicas o lees o te sientes atraído en esa dirección? Sí, bueno, sí, voy a ser breve. Efectivamente, es indudable y es insalvable el escollo de la ironía o el procedimiento de la ironía y del humor en todo mi trabajo. Los propios títulos a veces buscan ese... Yo recuerdo cuando estábamos maquetando el Ave Fénix con Manuel Macías, el magnífico diseñador de DVD en aquel momento, mi preocupación era, yo quiero que Cagar y poemas estén tocándose, ¿no? Estén tipográficamente muy cerca. Es decir, que incluso no sé, en la concepción de los libros el humor forma parte. Yo creo que una de las razones también es de autodefensa y de distanciamiento, ¿no? Sobre todo pensando eso, que yo llego muy tarde, empiezo a escribir tarde y un poco necesito ese distanciamiento para sentirme cómodo trabajando con el material, con la escritura. Sí que claro, yo soy un lector de Jarry, del músico, ¿cómo era el músico amigo de Jarry? Músico de los amigos de los surrealistas y que tiene unos escritos maravillosos. Últimamente de los americanos tipo Brautigan o Vonnegut, son, para mí es Dios, y Brautigan también. No sé, claro, sí, yo creo que eso viene también por el lado por el surrealismo, ¿no? El surrealismo, el proto-surrealismo, y tal, sobre todo quizás Dada, claro. Dada tiene ese escenario también, Dada es puesta en escena. Yo creo que ese mundo es el que a mí me conforma. Joder, no estoy tan... Satie es el músico, os recomiendo muchísimo los escritos de Satie, son maravillosos y bueno, humorísticos, muerte, pero tiene incluso
que no sé si en algún libro lo recogí, tiene incluso como acotaciones a sus partituras, y que además dijo que estaba absolutamente, porque en aquel momento vanguardista, a alguien se le ocurrió interpretar la obra y al mismo tiempo otra persona leía las acotaciones, porque os digo que son maravillosas. Ahí están publicadas en 2 o 3 ediciones. Hay 2, están editadas en España. Pues anotaciones, pues no sé, ahora no recuerdo, tengo muy mala memoria, pues tóquese como un pájaro con dolor de garganta, no sé qué, no sé cuánto, así, sí, ¿no? Hasta que se ponga amarillo el de la primera fila, pues así. Pues ese tipo de lecturas, no sé, conforman mi mundo, ¿no? Tuviera que pensar, yo creo que el humor es que está en todos lados, el humor y la ironía, el distanciamiento. Pero no hay mucho humor en la poesía actual contemporánea. Sí, pero no es algo que sea un elemento muy llamativo. Pero eso es una cosa muy española. Tú lees poesía hecha en Latinoamérica y el humor es una cosa de aquí. No, por eso digo que me salía el nombre de Ángel, tú has señalado Berta también, Sí, verdad, sí, Berta, sí. pero no es muy habitual, ¿no? Sobre todo un uso con esa finura, Sí. ¿no? Con cierta finura. Sí, yo creo que tiene también con la forma de ser de cada uno, ¿no? Bueno, ya se llama Freud, el humor era una defensa, ¿no? Lo que plantea Freud es eso, ¿no? Totalmente. El ahorro de el sentimiento, decía él. Bueno, aquí lo dice Lázaro, en la primera frase hace una declaración de intenciones, ¿no? Cuando me di viejo hice las bromas pertinentes, creo que acaba de decir Lázaro, ¿no? Es una autodefensa, evidentemente. Lo decía muy bien, Paz, una frase que yo leí de adolescente, que es de esas que te acompañan ya toda la vida, que es: frente al absurdo del mundo, tú interpones el absurdo del humor. Y dice, sí, tú eres absurdo, pues yo más. Estaba, con un sistema vital de supervivencia. Pues muchísimas gracias, Ángel. Nada,